Un poquito. Les voy a pedir que abramos la Biblia en Isaías, capítulo 53, del 3 al 6. Isaías 53, versículo 3 dice lo siguiente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Bueno, y ahora hay un especial musical. ¿Están listos los integrantes del coro? Por favor, es todo suyo. Salvador.
corazón. Nunca tu mancha podrás limpiar, sino en la sangre del buen Jesús. En ella sí la podrás lavar, hoy sin cesar fluye de la cruz. Gracias Dios, gracias Isaac, gracias de Dios que nos da perdón. Gracias Dios, gracias Isaac, gracias que limpia el corazón. Gracia infinita recibirá todo el que cree en Cristo el Señor. Si del pecado cansado estás, venga se ofrece tu Salvador. Gracias Dios, gracias Isaac, gracias de Dios que nos da perdón. Gracias Dios, gracias Isaac, gracias que limpia el corazón. Maravilloso es el gran amor de Cristo el Salvador derramó en mí. Siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. En su celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó por rescatar al pecador. Misericordia inmensa Él mostró, su gran amor me alcanzó. Oh, maravilla
es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en él, que es mi salvación, vestido en su justicia, amor, libre acceso al Padre gozo ya, y entrada al trono celestial. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Realmente uno se queda sin palabras al escuchar el coro, porque hemos visto calidad, hemos visto disciplina, hemos visto crecimiento durante todo el proceso que se fue desarrollando, digamos, y preparando estos himnos, y finalmente un estreno, por llamarlo de alguna manera, muy bendecido. En lo personal estoy orgulloso, estoy contento y doy gracias al Señor y pido bendiciones para cada uno de los integrantes de este coro, y que puede ser, por supuesto, aumentado a un número mayor de personas todavía. Muchas gracias, queridos hermanos. Yo los he visto domingo tras jueves, permanentemente en un constante ensayo y desarrollo y crecimiento también de los himnos, desde que se comenzó hasta que ahora sí lo hemos visto en plenitud. Gracias al Señor. Queridos hermanos, la lectura de las Escrituras estaba en Isaías y guarda relación, pero no es la lectura directa que voy a utilizar para la meditación. La lectura bíblica de Isaías 53 más se relaciona con esa pequeña fotito que está allí. Esta chica que puede que ni se entienda bien lo que significa, pero es una molienda de aceituna. Después de la moledora, de esta piedra moledora, se pasa a la exprimidora y ahí ya sale. Bueno, es llamativo y no es casualidad. ¿Saben ustedes lo que significa Getsemaní? Prensa de aceite. Está todo muy relacionado. En la lectura, ¿qué se decía? Molido fue por nuestros pecados. Como en ese rodillo que ustedes ven ahí. Este es chico, hay otros más grandes, y algunos usan incluso animales para mover la piedra que van moliendo y moliendo, porque la idea, sea chico, sea grande, es que la aceituna quede totalmente molida para luego ser prensada. Nuestro Señor en Getsemaní sufrió horrores, al punto de que se le ve sudar gotas de sangre. Estaba siendo exprimido, y eso fue en aumento hasta llegar a la cruz del Calvario. Fue el inicio de dolores para él. La meditación a la que quiero llevarles hoy día, aparte de estos pensamientos que creo que son de crecimiento, se encuentra realmente en Juan 14, y los versículos involucrados los voy a leer yo mismo, 1 al 6. Muchas veces hemos ido y acudido a esta lectura por diferentes motivos, porque son lecturas que, al igual que la aceituna, mientras más la exprimas, más aceite da. Hay mucha riqueza en estas lecturas. El Señor les dice a su gente, para ser más exacto, el Señor aquí está con sus 11 discípulos, Judas ya: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo
os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Queridos hermanos, esta es una lectura emocionante y que da lugar y pie para muchos mensajes. Hoy estamos recordando aquella extensa reunión en el aposento alto, donde se realizó lo que hemos conocido a través del tiempo como la última cena. Momentos previos al arresto de nuestro Señor Jesucristo. Tiempo que utilizó nuestro Señor muy bien, redimió muy bien ese tiempo para entregar a los apóstoles una impresionante cantidad de enseñanzas en forma oral y práctica. Pensemos que el contenido, lo que se vio allí en esa cena y que el Espíritu Santo decidió que Juan nos lo revelara, comienza en el capítulo 13 y termina en el 17. Si contamos y sumamos los versículos, son 154 versículos. Es una cantidad de información muy, muy grande. Durante toda aquella solemne reunión, pensemos que el Señor se estaba reuniendo para tomar esa cena, de la cual dijo: cuánto he esperado para tomar esta cena con vosotros. Y durante toda esta solemne reunión el Señor proporcionó grandes elementos de consuelo, y me quiero detener un poco en ese punto, porque si uno abarca todo es demasiado grande. Quiero detenerme en el consuelo que Él da y cómo entrega estos mensajes de consuelo a quienes, a esa manada pequeña de 11 personas que estaban allí reunidos y que iban a quedar solitos dentro de poco tiempo. Quedarían huérfanos de su presencia. Y entre estos bálsamos se encuentran aquellas palabras que nos hablan de su regreso por los suyos, por ejemplo. Qué lindo consuelo. Y de la vida que nos espera junto a Él en la casa del Padre. ¿Cómo no van a ser palabras de consuelo? Miren qué tremendo. Juan 14:1 comienza diciendo: no se turbe. Fíjate qué interesante el inicio. No se turbe, no se preocupen, no se desesperen por las cosas que están viendo y por las que van a ver. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Este consuelo comienza con las palabras del Señor diciendo estas tremendas verdades. Y primeramente esta advertencia: no se turbe. Y de ahí toma títulos mi meditación, el mensaje: no se turbe vuestro corazón. Ese es mi objetivo, ese es mi meta, ese es mi centro. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Considerando el contexto, siempre vemos el contexto, es vital, es fundamental para entender de qué estamos hablando. Vemos que recién el Señor les había dicho un poco antes, y eso lo encontramos en Juan 13:33. Recién lo habían escuchado. Y es lo siguiente: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Y qué duro lo que viene. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, o sea, ahora se lo está repitiendo al grupo menor, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. No podéis ir. Entonces, tenemos que también pensar en estas frases que deben haber sido para mucha confusión de los apóstoles. Por una parte estaban en el aire estas palabras. Tenemos que entender la atmósfera que ahí se respiraba. Por otra, el Señor se adelanta a las muchas turbaciones que sobrevendrán al grupo y con ellos a todos sus seguidores, y esto solo en breves horas más. Por esta razón el Señor les entrega una serie de enseñanzas para que estas nuevas enseñanzas ocuparan y dirigieran sus mentes, sus corazones y acciones, especialmente cuando todo pareciera muy oscuro, muy incomprensible, cuando las cosas no parecieran lógicas, no parecieran estar de acuerdo a lo que yo pensaba, a lo que yo imaginé, a lo que era mi proyecto. Queridos hermanos,
Cuando se dice, pero si nada es como yo esperaba. Bueno, el Señor sabía que eso iba a venir inmediatamente después. ¿Por qué las cosas no se dan como esperábamos? Por estas razones, el Señor les entrega estas enseñanzas. Notemos que el Señor les dice, creéis en Dios, creed también en mí. Es bien interesante lo que dice ahí. Esta alusión al creer se puede entender a la luz de las duras pruebas por las que pasarían, pruebas que podrían llevar a algunos de ellos a amargas dudas. Uno podría decir cuando está bien en su vida espiritual, pero ¿cómo va un cristiano a dudar? Lo he escuchado de personas, pero ¿cómo va un cristiano a pensar en esto? ¿Cómo va un cristiano? Bueno, pero oye, cuando vienen las pruebas, pensemos en todo lo que sucedería a continuación. Habría un arresto, chocante un arresto. Judas los acaba de traicionar, no solo al Señor, sino que también a los demás apóstoles. Vienen los juicios injustos y no se salva a nadie. El juicio religioso, el juicio civil, el juicio de la sociedad, social. La agresiva actitud de las autoridades religiosas y civiles, así como de la opinión pública, las humillaciones, la crucifixión, la persecución posterior. El cambio en la opinión pública, si hace una semana decían, Hosana el que viene. Y ahora, crucifícale. Obviamente que esto tiene que llevar y puede producir un shock muy fuerte en una persona. Todo lo anterior provocaría, y el Señor lo sabía, muchas interrogantes, muchas dudas, como las que sufrió en su momento el mismísimo y más grande profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Estaba en la cárcel, las cosas no funcionaban como él pensaba. Era un gran hombre, un tremendo hombre. Jesucristo mismo lo enaltece como uno de los, o el más grande de los hombres que ha vivido en la tierra. Sin embargo, Juan empezó a quedar atrapado en sus dudas. Pero yo pensaba, pero se decía, pero me habían dicho, pero tal rabino dijo, pero esto otro. Y empezaron sus dudas hasta que le manda a preguntar, bueno, ¿eres tú o va a venir otro después de ti todavía? Imagínense a dónde se puede llegar. Y claro, así somos los seres humanos, nos debilitamos. No tenía las cosas claras, el pobre Juan. Pero el Señor le dice por esta misma razón, teniendo todo esto en mente, le dice a los apóstoles que tenía con él en ese momento. Aquí no hay un gran número, hay 11 personas con él nomás. No se turbe vuestro corazón. No se turbe, porque el corazón del hombre es fácil que se turbe. Y bueno, ya aquí no iba a ser necesariamente fácil, iban a suceder cosas terribles, tan terribles como para justificar que se turbe el corazón. Así como ustedes creen en Dios, sigan, a pesar de todo, creyendo, sin dudar de mí, pues así como Él no puede mentir, yo tampoco, le está diciendo el Señor. Es evidente que aquí hay una de las muchas declaraciones de la deidad del Señor. Si creen en Dios, entonces creed también en mí, le está diciendo en buenas cuentas. Se trata de una gran comparación, así como creen en Dios, crean en mí. Porque yo soy Dios. Fíjate que podría haber dicho, esta frase podría haber salido de muchas maneras distintas. Por ejemplo, ¿creen que mañana saldrá el sol? Así mismo crean que ocurrirá lo que yo les digo. No se compare con Dios. ¿Le creen a sus padres? Del mismo modo, crean en mí. Pero no lo dice así. El Señor se eleva y hace lo que ninguno de nosotros podría hacer ni decir, ni nadie en la tierra. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Se dan cuenta cómo está la deidad ahí escondidita? La declaración de deidad. La idea es, no duden de mis palabras y tendrán consolación. Porque mucha de la consolación y cuando se pone turbio o más que eso, cuando nuestro corazón tiende a desfallecer de angustia, de desilusión, es porque nos ha fallado la fe. Nos ha fallado la fe.
En segundo lugar, consuelo pensando en las promesas de cosas celestiales. Enseguida el Señor les comparte hermosas cosas nuevas. Hermosas cosas nuevas. Y ahí viene ese versículo que estoy seguro lo conocemos todos de memoria, pero mire el contexto en el que fue dicho, en el contexto en el que fue enseñado, la primera vez que se dice en el Nuevo Testamento. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. El versículo 2. Esta es una de las maravillosas menciones directas al cielo o a la casa del Padre que se encuentran en la Biblia. Jesús les dice que el cielo no es un lugar simple, sino amplio y complejo. Pablo lo comprobó personalmente, y para qué decir en Apocalipsis, Juan nos habla un poco más de este lugar esplendoroso, amplio, puro, hermoso, indescriptible, donde no hay cabida para la maldad ni el pecado. El Señor les está diciendo que habrá un lugar para ellos en ese lugar sublime, y no solo un rinconcito, sino una morada que Él mismo va a preparar. Y lo que prepara el Señor es maravilloso. El Señor es el creador por excelencia. ¿Te gusta una flor? Él la creó. ¿Te gusta un animal? ¿Te gustan esos pajaritos, esos bailes nupciales con sus plumas, sus colores? Son impresionantes. El Señor los creó. Bueno, así también el Señor está creando en el cielo un lugar para nosotros. Si todo ha sido bueno en gran manera, bonito en gran manera, bello, bueno, cuánto más nos será lo que el Señor está preparando para nosotros en el cielo. Hasta ese entonces, todos los justos, ¿qué pasaba con los justos del Antiguo Testamento? Todos los santos del Antiguo Testamento, sorpresa, no llegaban al cielo, sino que esperaban en un lugar que el mismo Señor Jesús enseña, del Hades, del Sheol, un lugar que se llama el seno de Abraham. Y allí esperaban el futuro maravilloso, su futuro en las moradas celestiales. Por eso lo que le está diciendo el Señor aquí es maravilloso, es algo nuevo. David en el Salmo 23, verso 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová, noten bien, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿Se dan cuenta la profecía que está diciendo en el Salmo 23? Y que solemos leerla demasiado rápido, pero es tremendo lo que está diciendo, si el Señor recién lo está revelando. Está hablando de las moradas celestiales donde va a ir. David no fue allá cuando murió. Fue allá después que el Señor, o con el Señor, a su resurrección. Bueno, David está muy consciente que luego de esta vida, luego de esperar un tiempo indeterminado en el seno de Abraham, él morará. No para siempre en el seno de Abraham, no para siempre en el Sheol, sino en la casa de Jehová. Mira la esperanza. Bueno, por eso David expresa tan bien el pensamiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo dice, por largos días, realmente la expresión es mucho más rica. Para siempre, para siempre. Los hijos de Coré, otro de los grandes salmistas, escriben en el Salmo 48, 14, comillas, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es clara la seguridad que tenía el salmista de la trascendencia de su vida. Él sabía que aún más allá de esta vida bajo el sol, el Señor seguiría guiándole, pues Dios nuestro y eternamente para siempre. Es decir, nunca me va a dejar. Y hay todavía recoveco después de la muerte, especialmente en el Antiguo Testamento. Son muchas las porciones del Antiguo Testamento que nos hablan de la esperanza del justo más allá de la muerte, quizás no con tanta claridad como en el Nuevo Testamento, pero la esperanza de no quedar en el seno de Abraham, sino que en la casa de Jehová. Hay algo más, no es solamente ahí esperar
para siempre, sino que hay algo más. Fíjate que siempre me ha gustado mucho el Salmo 61 y tomo de 4 versículos. En el versículo 4 dice: yo habitaré en tu tabernáculo para siempre, es decir, más allá de la vida bajo el sol. Luego dice, estará, fíjate lo que está diciendo acá, estará para siempre delante de Dios. Él da por hecho que estará para siempre delante de Dios. Esto lo encontramos en el verso 7. Luego en el verso 8, así cantaré tu nombre para siempre. Tenemos aquí 3 para siempre. Junto a la seguridad de habitar en su tabernáculo, no en el seno de Abraham para siempre, eso es pasajero, sino que en el tabernáculo celestial, la seguridad de habitar y de estar delante de Dios y de alabar su nombre para siempre. Es decir, ellos tenían una visión que iba mucho más allá. Regularmente, comúnmente, a través de mi vida, al ver comentaristas que toman ciertas porciones, dice, pero que el Antiguo Testamento, con buenas cuentas, no sabía nada del más allá. No, sí sabían bastante más. Mucho más. Eso realmente es una gratuita, una insolencia. Hermanos queridos, David ya tenía claro algunas de las cosas que expuso luego el Señor ese día. Pero las esperanzas de David, la esperanza de los hijos de Coré, y aún la que ahora hacían suya los apóstoles, esas esperanzas, no podrían ser verdaderas si el Señor primero no daba su vida en rescate por muchos. Es decir, había una condición para que estas cosas sucedieran. Por eso el Señor sabía que tenía que morir. Por eso cuando Pedro le dice, nunca tal acontezca, Pedrito, no sabes nada. Si yo no voy, no van a haber moradas, no va a haber en el cielo, la gente va a seguir eternamente en el Sheol. No. Tú no entiendes nada. Y ahora el Señor estaba aclarando esta última parte. Qué lindo. En el Antiguo Testamento la esperanza hacia el futuro. Ahora el Señor le dice, ya, esto está a punto de darse. Va a haber una mansión celestial para todos aquellos que sean salvos por mí, tanto los del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero falta que se abra el velo hacia el lugar santísimo. El velo hacia el lugar santísimo, es decir, el cielo mismo. Por eso cuando nuestro Señor muere, es una escena que siempre me ha gustado, pero muchísimo, porque es muy didáctica y el cielo la da por nosotros, lo hace por nosotros. Cuando el Señor muere, ¿qué ocurre en el templo? El velo se rompe de arriba a abajo. Algo sobrenatural, algo impactante, un velo así de grueso, era una cortina, no era una cortinita, hablamos de velo, pero realmente era una muralla de... Bueno, y el lino no se rompe fácil, pero sucedió un milagro, de arriba abajo. ¿Por qué? La puerta estaba abierta. El Señor había abierto el cielo para el ser humano, para ti, para mí. Bien. Hay también un consuelo, sabiendo que un día regresaría por ellos. Y esta porción es muy rica, por eso decir, se puede sacar tantos mensajes de aquí, porque hay riqueza tras riqueza tras riqueza. Resulta obvio que parte fundamental de esta preparación para morar en los lugares celestes se dio en la obra de Cristo en la cruz. Pues sin ese sacrificio es imposible siquiera la entrada a la antesala de la casa del Padre. De inmediato, el Señor impregna, ¿cómo podríamos llamarlo de una forma suave? De dulce consolación, esta información diciéndoles, y esto viene en el versículo 3, y si me fuere y os preparé un lugar, o sea, lo que les acabo de decir que voy a hacer. Mira lo que viene acá.
Y está aquí en esta parte. Vendré otra vez. Está la promesa del regreso. Sí, señores, aquí encontramos demasiada riqueza. Vendré otra vez. Pero no se detiene ahí. Yo os tomaré a mí mismo. Mira lo que viene, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una muy querida alusión al retorno del Señor por aquellos que redimió, lo que también conocemos como el rapto o el arrebatamiento o la traslación. Claramente nuestro Señor establece que respecto a sus discípulos, Él preparará un lugar en los cielos, para ti, para mí. Luego vendrá otra vez para buscarnos. Y ese próximo encuentro constituirá una unión sin separación de ningún tipo. ¡Wow! ¿Qué dice estas cosas el Señor? Por eso, consuelo, todos son palabras realmente de consuelo si uno las asimila y no solamente constituyen una lectura bíblica diaria, sino que las asimila, las hace tuyas. Aquí hay tanta riqueza, tanto consuelo. Gracias. Luego volvemos a saber de estas promesas en muchas citas del Nuevo Testamento, pero es nuestro Señor quien empezó con esto, con este gran tema. Aquí tenemos un verdadero hito marcado por nuestro Señor. Después el apóstol Pablo, después Santiago, después, bueno, hay muchas alusiones. Como alguien ha dicho, el apóstol Pablo es el intérprete del Señor. O sea, el Señor dijo y después Pablo se extiende explicando lo que él dijo. Y es así que tenemos, digamos, explicaciones tan claras y detalladas como la de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 al 18. Cuando Pablo les dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los que han muerto en Cristo. Para que no os, fíjate el tono y el común denominador con lo que está diciendo el Señor, para que no os entristezcáis. El Señor está tratando de quitar tristeza, tratar de evitar la amargura que vendrá. No os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Qué triste la vida de los otros. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, y lo creemos, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, es decir, todos los que han muerto en Cristo antes. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, mira cuánto detalle más nos da acá, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y repite otra cosa que el Señor Jesús enseña. Y así estaremos siempre con el Señor. Mira, lo dijo Jesús, ahora Pablo lo está repitiendo. Siempre, siempre eso lo pasamos muy rapidito. Siempre con el Señor, para no separarnos nunca más. Jesús ya lo había dicho. Por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Notemos el objetivo con el cual se recuerdan estas palabras, para que no os entristezcáis. Ese es el objetivo por el cual Pablo está recordando esto. Como los otros que no tienen esperanza. Y luego dice, y por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. La idea es transformar la tristeza en gozo. ¿Gozo en qué? En la esperanza. Y alentarnos unos a otros. Sí, es maravilloso hablar de las cosas futuras, de lo que significa la venida del Señor, porque es alentador, es estimulante y debemos hacerlo, mantenernos. Hermanos queridos, ¿cuántos más versículos podríamos buscar? Y hay muchos. Santiago habla de esa venida del Señor. Juan vuelve a hablar de esa venida del Señor. Vimos como Pablo habla de la venida del Señor, etc. Está
es uno de los grandes temas. Después que el Señor lo planteó, después se sigue explicando, se sigue agrandando, se sigue abarcando el mismo tema. Bueno, hermano querido, debemos dar gracias, pues estas promesas impregnadas de consuelo y ricas esperanzas no solo involucran a aquellos 11 hombres reunidos junto a Jesús en el aposento alto, sino que han sido refugio para todos los cristianos hasta el día de hoy. Aferrémonos, amados hermanos, a estas esperanzas, pues al lado de tan grandes promesas, todo problema se hace chiquitito. Si tomamos conciencia de lo que está diciendo nuestro Señor Jesús, todo problema se hace chiquitito. Escuchemos pues las palabras del Señor: no se turbe vuestro corazón. No lo dice como una frase de buenas costumbres, una frase simpática, una frase para, como podríamos decir, estimular solamente a los discípulos. Lo dice como una verdad grande, tremenda. Sí, nuestro corazón puede ser librado de turbación si ponemos nuestra esperanza en lo que el Señor nos presenta allí. Llama poderosamente la atención que en Apocalipsis, en el último estudio que hicimos de Apocalipsis, tuvimos más de un año en él, vemos una y otra vez que el corazón de los santos durante las tribulaciones anunciadas se encuentran en paz. Porque la certeza de ello era tan grande, la fe que permitía estar en paz. Y esto nos hace pensar, la paz, hermanos, descansa en la salvación obtenida, luego en las promesas hechas por Dios y en la perfección de la fe, porque esas promesas hechas por Dios puedo creerlas en diferentes grados o asumirlas en diferentes grados o meditar en ellas como información interesante, entretenida, pero si las hago mías, ¿cómo cambia todo? ¿Cómo cambia todo? ¿Cómo cambia todo? El corazón de un creyente satisfecho, en paz, lo que quiero decir, no turbado, es un corazón que cree en las promesas del Señor, pero no solo las cree, sino que tiene fe en ellas. Fe en ellas. Por eso es que el Señor puede llegar a decir en otro versículo del mismo capítulo 14, la paz os dejo, mi paz os doy. Y noten, yo no os la doy como el mundo la da, porque el mundo no te da estas promesas. No se turbe. Vamos a encontrar la palabra. Vuestro corazón ni tenga miedo. Pero la fórmula está en apropiarnos de las promesas. No solo saberlas, no solo repetirlas, apropiarnos de ellas. Tengamos un momento de oración. Padre Celestial, te damos gracias por tus promesas, tesoros de incalculable valor que constituyen un bálsamo santo y poderoso para atravesar por pruebas y turbaciones. Desde las enfermedades hasta las persecuciones y aún el martirio. Gracias, Señor, por abrirnos las puertas del cielo, prepararnos morada, venir a buscarnos y vivir para siempre con nosotros, Señor. No solo, dice tu palabra, que vendrás a buscarnos para llevarnos a las moradas, sino para vivir contigo para siempre, por la eternidad, lo cual es decir, para siempre. Contigo. ¡Qué maravilla, Señor! Señor, ayúdanos a aferrarnos a estas promesas en el diario vivir y que nuestro testimonio vivo sea motivación para otros que también quieran conocerte, Señor, y entregarte sus vidas. Ayúdanos a ser motivadores de esto, Señor. Padre Celestial, gracias por tan grandes revelaciones y cuántas otras, Señor, que nos entregas a través de tu palabra, que si las tuviésemos siempre presentes,
Oh Señor, de cuántas turbaciones nos libraría, de cuánta amargura nos libraría, de cuánta congoja nos libraría. Ayúdanos, Señor, a ser más consistentes, Señor, con lo que decimos que somos, tus hijos, y que hemos sido salvos para vivir la eternidad junto a ti en las mansiones eternas. En el nombre de Jesús. Amén.